Amados hermanos, en este día yo les vengo a traer una revelación más, la cual el Señor Jesucristo me ha mostrado, para entregársela a su pueblo, para que sean apercibidos de las cosas que están aconteciendo y de lo que va a acontecer. Hermanos, el tiempo se ha cumplido, estamos en el cumplimiento de los tiempos y ya no nos queda mucho tiempo. Yo les invito en este día a que pongan este mensaje en manos del Espíritu Santo de Dios para que les confirme lo que ahora les voy a decir, porque yo no les estoy diciendo nada fuera de lo que está en la propia palabra, que es la palabra profética más segura. Pero el Señor Jesucristo dio ministerios y dio dones, y así es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos revela cosas que van a acontecer para percibir a su iglesia. Y yo les invito en este día que este mensaje no lo desechen, sino que antes bien mediten en la palabra de Dios y escudriñen las Escrituras. Y yo, antes de dar inicio, voy a hacer una oración para poner este mensaje en manos en el Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, en este día, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, yo le doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y le pido que sea usted hablando a través de este vaso, Señor. Yo solamente soy un conducto, Señor, pero este mensaje es suyo, Padre Santo. Por eso en este día, Señor, le pido que su Espíritu Santo, Señor, traiga la convicción a aquellos que están escuchando este mensaje, para que, Padre mío, se guarden, Señor, y esperen, Padre, con paciencia, Señor, esta venida suya, Señor Jesucristo, por su iglesia. Padre, le doy las gracias y la gloria sea para usted. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, de apercibirnos día a día, Señor, a todos sus siervos, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, como iglesia, Señor Jesucristo, que estamos en este cumplimiento de los tiempos. Ven, Señor Jesucristo, sobre nosotros. Y yo te reconozco, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que viniste al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor Jesús. Bendito eres. Amén y amén. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amados hermanos, en este día les voy a compartir este mensaje. El Señor
me llevó nuevamente y esta vez me llevó a un lugar. Ese lugar está en las partes bajas del mismo Vaticano. Ahí estaba el falso profeta, el anticristo, y Satanás se hizo presente. Ahí había una estatua que era la imagen de la bestia, del anticristo. Cuando le trajeron esa imagen, esa estatua, la traían envuelta en una sábana o algo así. Y luego Satanás le dice al anticristo: hijo mío, ahí está tu imagen, úngela tú mismo. Luego vi cómo el anticristo tomó la imagen y la ungió. Luego el Señor me llevó, pero esta vez a las partes bajas de una catedral en México. Ahí estaba el cardenal Norberto Rivera. Estaba llevando algo a los personajes que estaban ahí reunidos: el Papa Francisco y Enrique Peña Nieto. Y Satanás se hizo presente ahí con ellos y le dijo a Peña Nieto: entrégale México, tu país, a él. Se refería al falso profeta. Y le dijo al falso profeta: cuando tú vengas y besares la tierra de este país, ahí me la entregarás. En ese momento el Señor me dijo: ahora ven que te voy a llevar a otro lugar. Y me llevó a ese lugar. Ahí en ese lugar había una conferencia. Y en esa conferencia había muchos personajes. Entre ellos estaba el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. Y así como él, estaban otros personajes, primeros ministros de diferentes países. Ellos estaban a puerta cerrada. Su líder, Obama, él tenía el mando y Satanás estaba tras de él. Obama estaba hablando con todos esos líderes en esa conferencia y él estaba con su rostro tan transformado por el odio y la ira y les decía fuertemente: apresúrense, vayamos contra el pueblo de él, refiriéndose a Dios. Hollemos sus ciudades, torturémoslos, mátenlos, quemen todo, apresúrense, que el tiempo está encima. Háganles la guerra al pueblo de Israel, y tomaremos el templo del monte y lo reconstruiremos para dárselo a él, a nuestro Padre, y denle gloria a él y la reverencia a su Hijo, que está por manifestarse, pues ya todo está preparado. Y decía: tortúrenlos, decapítenlos, tráiganlos a todos y márquenlos, y pídanle al Santo Padre, el Papa Francisco, les dé la marca que está en su mano derecha, el referí. A él pídanselo, el cual ya tiene escrito su nombre, refiriéndose al nombre del anticristo. Pídanle el referí y llévenlo a sus países y empiecen a ponerlo. Apresúrense, mis hijos, vayan y pónganle la marca de mi hijo. Esto ya lo dijo Satanás. Ya todo está preparado. Exterminen al pueblo de él, refiriéndose a Dios, y bórrenlo de la faz de la tierra, que no quede ni rastro de ellos. Y Obama continuó hablando y su rostro estaba deformado. Este hombre estaba endemoniado. Yo estaba aterrada y estaba llorando cuando yo estaba ahí. Y me dijo el Señor: ve y dile a mi iglesia que aclame por mi pueblo. Ellos van contra mi pueblo, me dijo el Señor.
Oh Santo Dios, aleluya, Padre mío, Santo, Santo. El Señor me vuelve a llevar esta vez, pero a escuchar otra conversación. Ahí estaban reunidos otra vez Obama, primer ministro de China, Rusia, Enrique Peña Nieto, el cardenal Norberto Rivera y más cardenales, el Papa Francisco esta vez, y el diablo les estaba hablando. Él les decía: hijos míos, ya el tiempo está aquí. Vayan a sus países y ataquen a la iglesia de Él. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Comience la persecución donde no ha habido persecución. Vayan, hagan que renuncien a Él, que renuncien, apresúrense, vayan contra ellos. Mis hijos, ISIS, el grupo terrorista, ellos ya están haciendo lo suyo, así que a ellos no los toquen, a ellos no los dañen, porque ellos pelean por mi causa y son míos. Ahora vayan a ustedes, vayan y búsquenlos, vayan a los caminos, vayan a las brechas y vayan y atorméntenlos. Tómenlos presos y llévenlos a los altos hornos y díganles que renuncien a Él. Y si no lo hacen, decapítenlos, quémenlos, mátenlos, cierren sus iglesias. Y le dijo a Peña Nieto: y tú, Enrique, cuando vaya el Papa Francisco, entrégale tu país como quedamos y dale todo cuanto necesiten mis hijos, refiriéndose al grupo ISIS, porque ellos perseguirán a la iglesia. Que comience la persecución, gritaban. Y me dijo el Señor: esto comenzará a suceder muy pronto en todo el mundo. Diles que el RFID es la marca y que no se dejen marcar ni implantar ningún microchip. Diles que a mi iglesia yo la tomaré de mi mano y yo guardaré a mi iglesia en la hora de la prueba, porque viene la hora de la prueba, dijo el Señor. Hermanos, esta es parte de lo que viene para la iglesia y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados en oración y ayuno en las iglesias. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar. La iglesia de Jesucristo tiene que aclamar por el pueblo de Israel, aclamar por la iglesia del Señor, aclamar por nuestros hermanos. Hermanos, aclamemos por nuestros hermanos, porque esto, hermanos, se está poniendo cada vez más terrible para la humanidad. Luego me llevó el Señor a donde estaba el anticristo. Él se estaba preparando, estaba listo. Él se estaba deshaciendo de todos sus compromisos personales, de trabajo, de familia. Y su personalidad estaba surgiendo un cambio en él. Un hombre frío, arrogante. Había mucho odio en él y autoridad, mucha autoridad. Y estaba listo para tomar su corona, que lo coronaría como el anticristo. Él decía esto: yo tomaré mi corona y reinaré en este mundo. Luego el Señor me llevó a ver el origen del anticristo y pude ver cómo había venido al mundo. Mas esto no se los puedo decir. Pero el Señor me mostró cómo Él había llegado al mundo, todo lo que había acontecido con Él. Luego el Señor me llevó y estaba ahí el anticristo. Él estaba frente a Satanás y el diablo le decía: ya vas a salir, mi hijo, mi renuevo, y gobernarás al mundo. Y le dijo: ahora háblale a mi hijo Francisco, refiriéndose al Papa. Luego él le habló al Papa y le dijo: vente por donde te dije. Luego el Papa llegó y le dijo: apresúrate y diles a todos los gobernantes que se apresuren a marcarlos, y que a todos los cristianos
comiencen a perseguirlos. Diles que se apresuren a ponerles el réfidi, y les dirás que los quiero a todos unidos, que yo les daré mi pacto, que tendrán mi pacto solo si se toman de la mano conmigo, y que juntos iremos y haremos pacto. Entonces el falso profeta le contestó al anticristo: ahora yo quito de en medio lo que se opone delante de tu casa. Y de ahí en ese momento el Señor me saca y me lleva a diferentes lugares y países. Ahí había muchas multitud de fuerzas militares. Ellos estaban armados y eran por multitud. Todos se preparaban para una guerra. Oí una voz que les decía: apresúrense y tengan listos sus escuadrones, porque vamos a ir contra Israel. Borraremos su nombre, que no quede ni rastro de ellos del pueblo de Israel. Esto va a acontecer y esto se está preparando, amados hermanos. Oremos por el pueblo de Israel y aclamemos por ellos. Luego de ahí, el Señor me llevó a un lugar subterráneo. En ese subterráneo yo estaba observando como un tren, como los trenes subterráneos que llevan pasajeros. Yo estaba viendo cómo venían trenes y trenes y trenes, y yo estaba observando cómo llevaban sus pasajeros. De pronto yo vi que ya todo quedó completamente sin movimiento. Cuando todo quedó sin movimiento, me quedé observando, porque me dijo el Señor: observa lo que vas a ver. En ese momento el Señor me lleva más adentro de ese túnel. Y cuando voy más adentro, el Señor, en ese momento veo cómo viene un tren. Viene un tren, y en ese momento, cuando yo pienso que va a pasar de largo hacia mí, yo veo cómo se abre como una puerta secreta en ese túnel, y veo cómo el tren se desvía y entra hacia un lugar que no se veía, un lugar que estaba en lo oculto. En ese momento el Señor me llevó y me dijo: ve hacia él. En ese momento me puso el Señor dentro, hacia donde había entrado ese tren subterráneo. Cuando va el tren, yo voy siguiendo el tren y veo cómo el tren llega hacia un lugar. Y a donde llega ese tren es hacia una ciudad subterránea. Esa ciudad está en la profundidad de la tierra, y ahí yo vi muchos personajes que estaban ahí en una como conferencia. Había multitudes y multitudes de personas ahí. Todos estaban ahí escuchando a un personaje. De pronto, ese personaje les estaba diciendo: ahora vayan, ya es el tiempo. Ha llegado la hora y ya es el tiempo. Vayan y díganles a sus mujeres que se despidan de sus familias, y despídense de sus familias, que abandonen a sus hijos, porque es el tiempo y tienen que regresar aquí. Yo les permití hacer una familia como a ellos, pero el tiempo se acabó y tienen que regresar. A la mujer que no quiera venir, destrúyanla, desháganse de ella, pero tienen que regresar aquí, porque ahora saldrán, pero no con la apariencia que se les ha permitido salir, ni con su verdadera apariencia. Yo estaba atónita, horrorizada, y cuando dijo eso me sobresalté y quise salir inmediatamente de ahí. Y me dijo el Señor: ellos son espíritus que tomaron cuerpos de hombres muertos, los poseyeron, pero ellos se están preparando porque van a manifestarse al mundo. Y los vi, ellos eran una multitud,
Y me dijo el Señor, así como hay esta ciudad, así hay en diferentes partes del mundo, y todos se están preparando, y ellos son demonios y van a salir contra la humanidad, me dijo el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ellos han estado aquí por mucho tiempo. Eso me dijo el Señor. Siempre han estado aquí, y yo estaba horrorizada por lo que yo estaba viendo ahí. Oh, santo, santo Señor. Luego de ahí el Señor me llevó hacia las partes más bajas, y ahí en el mismo infierno, ahí hasta allá me llevó el Señor. Cuando yo llegué ahí, me dijo Satanás, ¿qué haces aquí? Le dije, no lo sé, Jehová me ha traído aquí. Satanás me dijo, ya te vas a quedar aquí. Yo le dije, no, no me voy a quedar aquí. Jehová me trajo aquí, y él me sacará de aquí. Le contestó una voz muy fuerte y bien potente desde lo alto, y un resplandor cayó donde yo estaba fuertemente, y le dijo, yo la traje aquí, así que tú no vas a impedir que vea lo que hay aquí. Y cállate, le dijo el Señor. Y el diablo en ese momento comenzó a huir, pero comenzó a huir porque él le teme al Jehová de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo, y comenzó a huir. En ese momento, cuando yo me quedé parada, el Señor Jesucristo me dijo, el Señor, declara la sangre, mi sangre, dice el Señor Jesucristo, en todo lugar a donde vas a ir desde aquí, porque vas a llevar mi mensaje, me dijo el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo viene ya, y necesitamos prepararnos día a día en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego el Señor me hizo caminar más adentro, y comencé a caminar. Era horrible lo que yo escuchaba ahí. Las voces de aquellos que estaban siendo atormentados, era terrible escucharlos, como ellos lloraban, como ellos gritaban, ellos pedían que los sacaran de ahí, que ya los dejaran de atormentar, y las voces eran muchísimas. Y cuando yo iba caminando hacia adentro, el Señor me llevó a ver a una mujer que estaba ahí. Ella estaba gritando tanto, y decía, sáquenme de aquí, ya no, decía esta mujer. Yo le dije a ella, ¿por qué estás aquí? Ella me dijo, porque Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces me mandó llamar, y aunque yo iba a la iglesia, no quería entender. Me exhortaba, y yo me molestaba, y yo no quería entender. Él me decía que tenía propósitos para mí, y yo lo menosprecié, y por eso estoy aquí. Y veía como los demonios la tomaban y la comenzaban a atormentar, la metían a un hoyo, a un pozo que tenía fuego, y veía cómo la atormentaban esos demonios. Terrible. Y luego el Señor me dijo, continúa más adelante. De ahí continué caminando más hacia adelante. Escuchaba a un hombre luego gritar horriblemente. Ese hombre estaba siendo torturado, pero horriblemente. Y cuando ese hombre gritaba, ya no, yo vi de repente quién era ese hombre. De repente lo vi yo como estaba con un árbol pegado a su mano, y estaba con ese árbol, y el árbol lo quemaba, y lo metían al fuego, y lo sacaban y lo torturaban los demonios que estaban ahí. Luego yo
Me acerqué y le pregunté, le dije, ¿por qué estás aquí? Ese hombre me dijo, estoy aquí, dice, porque por causa de este árbol. Y entonces cuando observé bien el árbol, vi que era un árbol de esos que ponen en la Navidad. Y me dijo, estoy aquí por causa de este árbol. Dice, yo era un pastor cuando estaba allá. Dice, yo era un pastor y yo ponía este árbol ahí en el altar para alegrar la iglesia. Dice que yo lo ponía ahí con esa estrella de 5 picos. Dice, yo lo ponía ahí para alegrar la iglesia y para darle gusto. Dice, a todos los hermanos que estaban ahí, dice, y lo ponía ese árbol, pero cuando lo adorábamos, cuando adorábamos a Dios, cuando estábamos alabando a Dios, en realmente no alababa a Dios. Yo no, alabábamos a Satanás a través de ese árbol. Y aunque yo ya conocía la escritura, yo sabía que no se tenía que festejar Navidad, yo de todas maneras lo hacía para darle gusto a ellos y por eso lo ponía. Y eso, en lugar de agradarle a Dios, eso decía, estaba yo alabando a Satanás. Y esto fue lo que me trajo aquí. Y por eso estoy aquí. Y él gritaba y gritaba, lo atormentaban los demonios y lo agarraban, y el árbol, él lo quería soltar, pero no lo podía soltar, y ese árbol lo quemaba, y veía yo ese árbol y veía la estrella de 5 picos ahí, y era terrible ver a ese hombre que estaba ahí. Luego el Señor me llevó aún más adentro. El Señor me llevó aún más allá y me dijo, ven porque quiero que veas algo más, ve, me dijo el Señor. Yo continué caminando, hasta que encontré una mujer que estaba siendo torturada. Sus gritos me trajeron hacia ella y estaba siendo torturada terriblemente. Esa mujer, yo me acerqué a ella y le pregunté a ella, ¿por qué estás aquí? Esa mujer me dijo, estoy aquí, me dice, porque yo fui al cielo y al infierno. El Señor me mostró el infierno, el Señor me mostró el cielo, me mostró tantas cosas y me dijo que yo fuera y diera el mensaje. Me dijo que yo llevara los mensajes de Él y que fuera y que Él me llevaría a diferentes lugares. Y en un principio lo dije, pero después ya me olvidé del mensaje y yo me afané. Y comencé a vivir en la apatía y perdí mi primer amor, que era estar en el Señor Jesucristo. Y ya nomás vivía de pura apariencia, y me olvidé lo que Él me había dicho. Y me dijo esa mujer, y por eso estoy aquí, lloraba y gritaba con tanto dolor, y estaba siendo atormentada por los demonios. Ellos la tomaban y la dejaban en ese pozo de fuego, la metían, la estiraban, y era horrible lo que hacían con esa pobre mujer. Luego el Señor me llevó más adentro. Cuando fui más adentro, escuché, me llamó la atención porque escuché a una persona ahí, escuché una voz de un hombre, y esa voz decía, aleluya, santo, santo, aleluya, aleluya, santo, santo, santo. Cuando yo escuché esa voz de ese hombre, yo dije, ¿cómo es que este hombre está aquí si y está alabando? Yo dije, ¿cómo está alabándose aquí el nombre de Dios? Y en ese momento, porque los demonios los torturaban, ni siquiera les dejaban mencionar el nombre de Él, del Señor Jesucristo, pero este hombre estaba en especial alabando al Señor. Cuando yo me acerqué hacia Él, en ese momento yo le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y ese hombre me dijo, porque yo era adorador de Él. Dice, yo estaba en el altar y adoraba, y en ese momento el Señor me trajo hacia el altar donde Él estaba. Yo vi a ese hombre cómo adoraba a Dios, le danzaba tan hermosamente, y lo adoraba con todo su corazón, y lo adoraba, y cantaba a Él, y tocaba. Él era un hombre del Señor, que Él tocaba música y cantaba y adoraba al Señor ahí tan hermosamente. Él
Pero me dijo en ese momento ese hombre, un día llegó una pitonisa y una Jezabel, dice, enfrente de mí, se puso enfrente de mí, dice, y ella me venía, dice, y esa mujer tomaba, se iba a tomar, dice, pero esa mujer llegó ahí, dice, y me empezó a seducir, y yo en ese momento vi cómo esa mujer llegó y se ponía enfrente de él cuando él adoraba a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, veía cómo ese hombre lo estaba adorando y esa mujer se ponía al frente y veía cómo lo seducía con la mirada y cómo estaba ahí. Esa mujer traía su ropa escotada y veía cómo lo estaba seduciendo, y me dijo él, hasta que yo caí con esa mujer y ya luego me iba con ella a fornicar. Me iba con ella a tomar y seguía adorando aquí, dice, y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Y me dijo el Señor, dile a mi iglesia, dile a mis pastores, diles, dice, me dijo el Señor, que así como esa mujer, así hay muchas en mi iglesia, diles que oren, que ayunen, diles que se sujeten a mí completamente, para que puedan ver lo que está aconteciendo en su propia iglesia, me dijo el Señor. Diles que se perciban de lo que está aconteciendo a su alrededor, me dijo el Señor. Y diles que cuiden mis altares, diles que cuiden mis altares, me dijo el Señor, mis altares, dice el Señor, que cuiden, me dijo la iglesia, dice, diles a mis pastores que cuiden la iglesia, me dijo el Señor, porque así como estas mujeres, hay muchas, me dijo el Señor. Y ese hombre lo metían, lo torturaban tan horriblemente. Ese hombre era torturado ahí en el infierno. Oh, santo, aleluya, santo Padre mío. De ahí el Señor me dijo, continúa, me dijo el Señor. Me fui más allá caminando, y cuando estaba allá llegué a un lugar. Cuando llegué a ese lugar, en ese momento estaba un hombre al cual unos demonios lo traían, y me llamó la atención que a ese hombre le decían todos, vamos a llevarlo con él. Ese hombre lo tomaron y lo pusieron así, entre 4 demonios se lo llevaron cargando, y cuando llegaron delante de Satanás, llegaron ahí, ese hombre lo pusieron delante de él, y en ese momento decía Satanás, ábrale el cráneo, y vi como ese hombre le abrían el cráneo, se lo partían en 2 y se lo abrían, y empecé a ver cómo de ese cráneo salían dinero, y no dejaba de salir dinero, pero ese dinero le quemaba a él, ese dinero lo quemaba tanto, era su tortura de él, lo abrían y puro dinero, no dejaba de salir dinero. Y el Señor me dijo, ese era un predicador, decía el Señor, ese era un predicador, él cobraba por predicar. Y sí, dice ese hombre, yo cobraba por predicar, decía, solamente pensaba en dinero cuando me llamaban a predicar, dice ese hombre. Yo decía, les decía cuánto cobraba por predicar el mensaje, y por eso estoy aquí, decía, por eso estoy aquí, porque predicaba de dinero, de prosperidad, y predicaba, dice ese hombre. Y me dijo el Señor, mira, me dijo el Señor, Así como este hombre, así hay muchos allá afuera que cobran mi mensaje. Diles que no es su mensaje, sino que es mi mensaje, y que no tienen por qué cobrar mi mensaje, que el precio ya está pagado por mi Hijo Jesucristo, que Él fue, me dijo el Padre, Él fue quien pagó el precio, y no tienen por qué ponerle precio a mi mensaje. Dijo el Señor, ay de aquel que está cobrando por mi mensaje, porque esto... Dice, este será su lugar de tormento, me dijo el Padre. Diles que no cobren por mi mensaje, me dijo el Señor. Oh, bendito Dios. Y cuando yo estaba ahí veía cómo le continuaban abriendo ese cráneo otra vez. Parecía que se le volvía a pegar. Lo volvían otra vez a abrir, y otra vez salía dinero. Iglesia, hermanos evangelistas, hermanos predicadores, no cobren, no tienen por qué cobrar ningún solo centavo, porque el mensaje es de Jehová de los ejércitos, el mensaje le pertenece a Él. No tenemos por qué ir y cobrar ningún
peso a ninguna iglesia, porque ese es el lugar que espera a aquellos que están cobrando y que además hablan de pura prosperidad y prosperidad. Y ese es el lugar. Así es que el Señor en ese momento me llevó a otro lugar más. En ese momento el Señor me llevó a ver a una mujer. Esa mujer estaba ahí llorando, estaba siendo torturada, pero muy torturada esa mujer por los demonios. Esa mujer estaba torturada horriblemente. Y algo que me llamó la atención es que ella, cuando estaba ahí, todos los demonios que llegaban con ella decían, tráiganle sus faldas, y sus ropas. En ese momento veía cómo llegaban y traían un traje, y era una falda cortita y era una blusa escotada, y tráiganle sus maquillajes, decían, ahorita la vamos a vestir. En ese momento veía como esa mujer la tomaban ellos, los demonios, y la vestían, pero esa ropa la quemaba, ella quemaba, la quemaba tanto, y ella gritaba por la tortura que estaba padeciendo, gritaba. Luego tomaban el maquillaje y la maquillaban, y cuando la maquillaban salían gusanos de su cara, salían gusanos de su cuerpo. Luego esa mujer gritaba, ya no me quiero vestir así, ya no me quiero vestir así. Y el Señor me dijo, mira cómo se suben a los púlpitos las que dicen que son mis hijas. Mira cómo se suben, me dijo el Señor. Mira cómo anda mi iglesia. Ve y diles que no las quiero vestidas así. A veces se suben hasta con pantalones en el púlpito, y mira, dice, con chores, y eso a mí no me agrada, me dijo el Señor. Cuando ellos piensan que me alaban a mí, no me alaban a mí, dijo el Señor. Y en ese momento yo escuché la voz de Satanás que en ese momento se hizo oír, y en ese momento vi cómo se empezó a acercar y se empezó a carcajear Satanás, se empezó a carcajear y dijo, ja, se empezó a carcajear y dijo, mira, dice, yo soy quien las tengo así, yo soy quien las envío a que se vistan así, porque dice, eso no le agrada a él, pero a mí sí me agrada, y yo soy quien las hago que se vistan así, como rameras, así las quiero ver vestidas, porque realmente cuando están ahí no lo alaban a él, me alaban a mí, decía Satanás. Y me dijo el Señor, eso es lo que hacen, me dijo el Señor. Yo no quiero que mis hijas anden así, ni mis hijos tampoco. Ve y diles que se vistan decentemente, me dijo el Señor, que se vistan como hijos de Dios, que se vistan, me dijo el Señor, y que no provean para los deseos de la carne, me dijo el Señor, porque eso no me agrada y eso es contra mí, me dijo el Señor. Y ciertamente cuando a mí, me dijo el Señor, cuando creen que me alaban a mí, no me alaban a mí, alaban a Satanás. Y yo no las quiero que se suban a mis altares así, ni tampoco que vayan a mi iglesia así, me dijo el Señor. Y esa mujer era torturada horriblemente. Y yo en ese momento le dije, Señor, por favor, llévame de aquí. Y en ese momento el Señor me saca de ese lugar tan horrible. Es tan horrible el infierno, hermanas, hermanos. Es tan horrible. Vamos a santificarnos, pero para irnos con el Señor Jesucristo. Vamos con Él, porque Él nos va a llevar al lugar celestial. Allá está hermoso todo, hermano. Es hermoso allá. En cambio, en el infierno es horrible. Es un lugar de tormento horrible. Y luego en ese momento el Señor me lleva a otro lugar. Cuando Él me lleva hacia otro lugar, es en la parte de arriba, en espíritu, me lleva hacia la parte de arriba. En la parte de arriba, cuando estoy en el segundo cielo, veo cómo está el sol. El sol lo estoy viendo como está una llamaradaza que está arrojando como unas oleadas de calor muy fuertemente, y se escucha así como el sonido de las llamaradas, cómo se escuchan de esas oleadas que va soltando el sol. Y en ese momento me dice el Señor, me lleva el Señor a un lugar
y me dice, mira, y yo me quedo viendo a una capa que tenía así alrededor la tierra, y me dijo el Señor, mira, esa es la capa de ozono, me dijo el Señor. Esa es la capa de ozono, me dijo, y mira, dice, cómo se fragmentó, dice, cómo el hombre la fragmentó, me dijo el Señor. Y mira, me dijo el Señor, lo que va a acontecer, me dijo. Y en ese momento veo cómo a la tierra empiezan a entrar oleadas de calor mayores oleadas de calor, y veo cómo empiezan a surgir, a encenderse en incendios forestales. Veo cómo se empieza a incendiar parte de la tierra en los campos, cómo se incendian de repente en muchos lugares. Y el Señor me dice, mira, me dijo el Señor, esto viene ya, me dijo el Señor, y será por señal, me dijo el Señor. Mira, me dijo, y habrá más terremotos, me dijo el Señor. Vienen terremotos a niveles, dice, mayores de escalas, me dijo el Señor. A niveles mayores de escala, me dijo el Señor. Vienen, dice, terremotos en diferentes lugares aún mayores, me dijo. Y esto va a acontecer sobre la tierra, me dijo el Señor. Diles que se preparen, me dijo el Señor, porque esto va a comenzar a suceder, me dijo el Señor. Y me dijo, Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto me dijo el Señor, ve y diles, me dijo, que el tiempo está aquí, ve y diles, me dijo el Señor. Luego el Señor me trajo para la tierra y vi como del cielo comenzaron a descender, pero eran una gran cantidad, era una gran cantidad como de bichos, y vi esos bichos como empezaron a bajar, y fueron llenando parte de la tierra. Esos bichos fueron tipo langostas, esos bichos en pequeñas, y vi cómo llegaron y empezaron a llenar parte de la tierra. Y me dijo el Señor, esto es por señal, estas son señales, me dijo el Señor. Dile a mi iglesia que ya no hay tiempo, dile a mi iglesia que ya no hay tiempo, diles que se apresuren a venir a mi camino, que yo los perdonaré, me dijo el Señor. Diles que yo los perdonaré a aquellos que no han vivido bien bajo mi palabra. Diles que vengan, me dijo el Señor, porque yo tengo misericordia, dice el Señor. Ve y diles que vengan, dice el Señor. Y ciertamente dicen que soy amor, y es verdad, yo soy un Dios de amor, pero también soy fuego consumidor, me dijo el Señor. Soy fuego consumidor, dice el Señor. Oh, bendito Dios. Y esto fue lo que el Señor me mostró, amados hermanos. Apercíbete, iglesia, apercíbete, porque el tiempo está aquí. Estamos en cumplimiento de los tiempos, iglesia. Iglesia, apresúrate. Hermano que me escuchas, no juegues con la palabra de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No juegues con su palabra. Ven y entra bien a su presencia y vive su palabra al 100. Ni le quites ni le agregues. Es completa su palabra del Señor. Ven y vive su palabra. Ven a Él y arrepiéntete completamente, y también conviértete, porque es arrepentidos y convertidos, es arrepentimiento total. Iglesia, ya no hay tiempo, hermanos, y esto fue lo que el Señor me mostró. Yo les pido que estemos en oración por todas estas cosas, que estemos en oración, porque el tiempo está aquí encima de nosotros, iglesia. Gracias, hermanos. Padre Santo, gracias porque me ha permitido hacer este video, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria sea para usted.
Toda la gloria sea para usted, Padre Santo. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias, Señor, amados hermanos. Cuando yo veo estas cosas, de verdad, qué duro, hermanos, días, tan turbada, tan turbada. Y aunque el Señor me dice que no me turbe, esto es algo terrible que viene. Cuando yo estoy, hermanos, cuando yo salgo, yo tengo que escribir todo lo que el Señor me dice para que no se me pase ningún detalle. Y este mensaje lo estoy grabando así como el Señor me lo entregó, con mi escrito en las manos, porque necesito que no se me pase ningún detalle, porque el Señor me dice que observe todo y que todo lo que vea lo diga. Yo cumplo tal y como me lo dice mi Señor Jesucristo, y a Él le doy la gloria, la honra y la alabanza por todo, por todo, por todo. Gracias, Señor Jesucristo. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias y que el Señor les bendiga. Amén y amén.